Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, ahora que estuvimos en Animalia, un evento que a mí me gustó. La gente luego dicen que no, pero a mí sí me gustó. Pues había muchos animales como siempre. Había plantas, eso no era tan común. Había plantas bien exóticas, unas bien bonitas como estas. Había pues obviamente lagartos, serpientes caras, carísimas, ¿no? Algunas. Pero bueno, pues eso es lo que hay siempre en Animalia. Esta pitombola estaba bastante cara. Había camaleones estos de expedición, que siempre andan por ahí. Pero también había unos bastante caritos. Pero lo que más me llamó la atención de Animalia este año fueron las tortugas. No soy tortuguero, tengo unas tortugas de hace 30 años. Ya saben todos que tengo tortugas desde hace 30 años. Pero este año me llamó la atención que había muchas especies, diversas especies, y obviamente muchas que yo no conocía. Entonces me di a la tarea de investigar un poquitín sobre las tortugas. Y ahora vamos a hacer una serie de videos de las tortugas que estamos viendo en este otro video, que era lo que había en Animalia. Entonces vamos a sacar de esta, la tortuga de hilos dorados. Es una tortuga que se llama Ocadia sinensis. Y vamos a aprovechar algunos artículos que hay sobre ella. Entonces este es los otros nombres que les dan, en chino y en alemán, no sé cómo se llama. Y le dicen tortuga de cuello rayado porque vean cómo tiene el cuello rayado. Y es una de las tortugas más comunes. A lo largo de este video vamos a ver un poquitín qué es. Las adultas son así, las juveniles son así. Sí, son diferentes, siempre son diferentes las chiquitas que las adultas. Se distribuyen en China, Taiwán y Vietnam. El problema de esto es que en esa zona se las comen. Entonces están medio en peligro de extinción porque se las usan como alimento y también para capturar para los acuarios, ¿no? Pero principalmente como alimento. Entonces eso hace que tengan un riesgo ya. Esta tortuga puede medir 20 a 22 centímetros, algunos machos grandes hasta 25 centímetros. Y es una tortuga cuyo hábitat lo hacen las lagunas, ríos de lento caudal, donde haya cosas tranquilas y donde se puedan esconder. Todas las tortugas están asoleándose y cuando uno se acerca se avientan al agua y se desaparecen. Eso es como siempre hacen, ¿no? Es una tortuga muy hermosa que se adapta fácilmente y se considera ideal para principiantes en esto de las tortugas. Sin embargo, no quiere decir que no necesite un agua limpia y una temperatura adecuada y un manejo correcto de la iluminación. Es una tortuga que en libertad tiene hábitos herbívoros y también se alimentan de animales y carroña. Entonces en el cautiverio vamos a dar de comer a las juveniles diferente que a las adultas. Las chiquitas necesitan crecimiento y necesitan un poco de proteína animal, lo cual las adultas no necesitan tanto. Entonces a las chiquillas les vamos a dar 30% de proteína animal y 70% de origen vegetal para que tengan un crecimiento mejor y más sano. Y las adultas, esas ya comen un poquito diferente, esas ya deben de comer más o principalmente alimento de tipo vegetal. Y entonces vamos a darles plantas acuáticas, escarolas, calabacín, calabaza, diente de león, plátanos, manzanas. Ya ves, comida para tortugas. Entonces, a las tortugas no se les debe de dar de comer diario. A las juveniles será un día sí y un día no. Y las adultas 2 o 3 veces a la semana. Bueno, 3 o 4 pudiera ser también. La reproducción, pues ya veremos, la diferenciación sexual es parecida a todas las tortugas acuáticas. Los machos tienen la colección de la cloaca que está más alejada del caparazón que la de las hembras, que tienen hacia la cola más ancha. En este caso la hembra sería la de la izquierda y el macho el de la derecha. Entonces, así como se reconocen. Y cuando ya se fecundan, la hembra pone los huevos en la zona seca. Ponen 3 a 8 huevos, a 28 grados tardan unos 60 días en nacer. Ya vemos cómo nacen de huevos, salen de los huevos las pequeñas tortugas y ya después ya las ponen en venta. Bueno, para tener unas tortugas, lo ideal sería un acuario de mínimo 100 litros de agua. Si se van a tener varias, pues sería mejor tener algo más grande. Acuérdense que los acuaterrarios ideales son una zona húmeda, que es donde puedan nadar,
una zona donde haya tierra y plantas donde puedan desovar, y una zona donde puedan tomar el sol, asolearse como lo harían en naturaleza. Entonces las tortugas de acuáticas, estas necesitan asolearse, tomar el sol. Si no podemos asolearlas, pues tendrán que tomar rayos ultravioleta de algún foco para reptiles. Y es lo que les decía, debe haber una zona de tierra y una zona acuática profunda para que la tortuga pueda sumergirse y sentirse cómoda. En fin, esta es la ficha técnica de las tortugas rayadas, más bien de hilos dorados. Si les gustó, denle click a la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas, marinos, discos, ángeles y más. Este es el resumen. Tortuga de cuello rayado, Ocadia sinensis o Murames sinensis, omnívora, kilos de peso, tamaño 15 a 25 centímetros.